Bienvenidos, nueva cita con el ciclismo, segunda puntuable de esta octava ya Interclub Vinalopó. Recordamos, daba inicio en Aspe el pasado 10 de enero. Recordamos con la victoria de Pedro José López al sprint por delante de Francisco Parejo, compañero de equipo, y ese tercer lugar para José Manuel López. Recordamos, iniciamos esta temporada. Ahí cuando vemos imágenes del recorrido, idéntico al de hace 2 años. Ahí Novelda la Romana, Mañá, El Pinós, Algueña, Hondón, la Romana, Hondón de las Nieves, Aspe y esa corta subida en Novelda, en el Castillo de la Mola. Se adelantaba la salida, recordamos, se adelantaba los horarios, esos 30 minutos para evitar que se nos hiciera de noche, como pasadas ediciones. Recordamos, estamos, por ejemplo, en esta imagen, digamos, atrás en el tiempo. Ahí tenemos en el 2009 victoria de Alandete, ahí por delante de Jordi Berenguer y Fredrik Ibars. Ahí recordamos en esa primera edición de la Interclubs Vinalopó. Y como decíamos, ese final en el Castillo de la Mola, en un día frío, a pesar del sol, hay la temperatura bastante baja, en la salida apenas 10 grados y una temperatura que iba bajando a lo largo del recorrido. Recordamos también victoria de Alandete en el 2010, ese doblete del corredor de la Grupeta de la Ribera. Ahí recordar la general final del 2011, ahí con Manuel Sánchez del Club Ciclista Monforte del Cid por delante de Miquel Alandete, que bueno, ahí sería segundo, tercero Pedro José López, ahí Javier Puig, Mínguez, etcétera. Recordamos que estamos en la octava edición. Y ahí vemos salida neutralizada por las calles de Novelda. Ahí pasamos al 2012, y también alguno se acordará esa victoria de Jordi Berenguer, también en la general final por delante de Milán, y completando ese cajón Francisco Torrella. Ahí cuarto, como vemos, sería José Manuel Díaz, que es, recordando, pues iba a dar la salida oficial a la salida de Novelda en la carretera de la Romana. Y recordando un poquito, ahora, por ejemplo, para terminar de momento con el 2013, esa general final, con victoria para Óscar Bernat por delante de José Manuel Díaz y Miquel Alandete. Ahí un poquito más atrás Torrella, Ramírez, Núñez, etcétera, nombres conocidísimos del panorama máster. Y como vemos, momento de la salida oficial, y vamos a recordar un poquito tras la prueba de Aspe quién eran los portadores. Recordamos Pedro José López del PC Componentes, actual líder, recordamos vencedor en el sprint por delante de su compañero Francisco Parejo, y lucía ese mayor rosa. Ahí cuando vemos un pequeño intento, nada más darse la salida, de Joaquín Hernández. En la regularidad iba a aportar el maillot Francisco Parejo, el corredor del PC Componentes. El maillot de la montaña lo iba a aportar José Manuel Díaz, el de las metas volantes José Alberto Olaya, el de jóvenes Manuel Giner, y el de alicantino José Manuel López, el hombre del Encacón. Tenemos a Raúl Cerdá, corredor sub-23 del Club Ciclista Castalla, junto con Joaquín Hernández en este pequeño repechito, saliendo de Novelda dirección La Romana. Y antes de nada, disculpar la voz, hemos cogido un buen catarro durante este fin de semana, tenemos la voz un poquito pillada. Espero que disfruten de estas imágenes. Recordamos primeros inicios de temporada 2016, que viene muy cargadita. Recordamos también daba inicio esas sociales, recordamos, en Castellón y en la Volta a la Marina. Ahora a continuación pasamos a detallar lo que ha sido este magnífico primer fin de semana de actividad. Ahí cuando vemos esta bonita imagen, ahí
tirando de zoom, recordamos, línea de salida, 198 corredores. Ahí es nada, ahí rozando el tope de 200. Y recordando lo que nos ha acaparado este fin de semana, recordamos en ese noveno, Liga Social Provincial de Castellón, recordamos la victoria de Óscar Pelegrí, del Seguros Bilbao, por delante de Iván Moreno, del Benicàssim. El tercero sería Raúl Castaño, el corredor élite. Ya nos pone Independiente en las clasificaciones, pues, pertenecerá a algún club. Y recordamos, daba inicio esa novena Liga Provincial de Castellón. También le enviamos un abrazo a Francisco García Morillas, que había sufrido una importante caída, y desde aquí enviarle una pronta recuperación. Ahí, en cuanto a la 30 Volta a la Marina, recordamos que daba inicio en Xaló, y cuando estamos viendo el 2014, esa victoria de Francisco Torrella por delante de Mario García y Juan Manuel Camacho, esto en el 2014. Decíamos, se daba inicio ahí en Xaló. Bueno, seguimos con los rótulos. Ahí en el 2015, el año pasado, justamente victoria para Juan Manuel Camacho, que hoy sí que tomaba la salida junto con compañeros de PC Componentes por delante. Y como vemos, el año pasado por delante de Germán Mortés, y tercero en el cajón Francisco Torrella. Y decíamos en la Marina, ese alto de Maserov, después de 2 vueltas por Senija y Benichembla. Ahí cuando recordamos también cómo iba la clasificación general, recordamos esa llegada al sprint con bonificación. Recordamos que tenemos en este Interclub Vinalopó tenemos bonificación a los 3 primeros, y por lo tanto quedaría en la general Pedro José López Parejo y José Manuel López, ahí dando tiempo a prácticamente un pelotón cerquita de las 100 o pasadas las 100 unidades. Recordamos ahí en la Marina, victoria de Javier Cherro, el corredor del Automóviles Gomis, ahí por delante de Héctor Pons, de Rafael Miravalles, Adelino Moll, Rafael Mira, Javier Amorós, Germán Mortés. Y pues la salud no nos ha permitido estar allí, pero como decíamos, exitoso y fría el inicio de esta 30 Volta a la Marina. Recordamos la siguiente puntuable en Altea, durísima la prueba de Altea, hay que estar muy atentos, junto con la de Parcén, que es la que va a finalizar esta 30 Volta a la Marina. Va a ser una de las principales, además con esas subidas a Col de Rates y Vixauca. Ahí tenemos José Manuel Pintado, y con el gráfico, ahí como vemos, velocidad sostenida rondando los 40 km por hora en estas pequeñas rampas, apenas del 3, 4, 5% de este alto del Alcaná. Y ahí cuando vamos a recordar ahora cómo estaban las clasificaciones secundarias en esta Interclub Vinalopó después de la prueba de Aspe. Recordamos la clasificación por equipos, encabezada por el PC Componentes, y con el mismo tiempo que tendríamos a los Encacón, Engove, Mutua Levante, Jiménez Ganga, Gesport, Bicisport Poli, Ciclos Abater, Uniformes Murcia. En cuanto a la montaña, decíamos José Manuel Díaz, el actual portador de ese maillot de la montaña. El de las metavolantes, el propio líder, Pedro José López, pasa que el maillot lo iba a aportar José Alberto Olaya. En la clasificación de jóvenes, Manuel Giner, corredor del Jiménez Ganga. Como primer alicantino sería Pedro José López, y el portador, el corredor de Crevillente, José Manuel López del Encacón. Ahí tenemos esa pequeña diferencia de unos 12 segundos de Pintado. Y como vemos, control por parte de algunos hombres del PC Componentes. Recordamos
con esa equipación naranja. Ahí hemos podido ver el propio líder Pedro José López. Aquí a menos de 800 metros de coronar este Alto de Alcaná. Tenemos a Pintado, José Manuel Pintado del Ciclos Curra, ahí intentando apurar, a poquito de llegar. Vamos a ver si lo consigue. Y como no, que no lo hemos mencionado, el gran protagonista, el viento, aunque aquí con las imágenes no se aprecie. Viento fuerte en algunos puntos, frío. Recordamos, estamos aquí rondando los 10 grados. Ahí pasa Santa Teresa, casi quitándole las pegatinas. Ha Pintado, buscando ese paso puntuable. Ahí de hecho lo va a conseguir. Ahí tenemos Santa Teresa. Ahí tenemos segundo Pintado. Y ya casi siendo absorbido ahí por la parte derecha. Ahí tenemos a Víctor Yuch. Por lo tanto, Santa Teresa 3 puntos, Pintado 2 y Yuch 1 puntito. Para ir sumando a esa clasificación. Hay hombres del Govic. Ahora terreno picando un poquito hacia abajo. Ahí, como podemos ver, apenas nos estamos acercando al kilómetro 6 de carrera. Y como vemos el gráfico, tampoco hay que asustar mucho. Recordamos que estamos ante un recorrido bastante asequible. Pero como decimos, es el viento el principal protagonista. Ahí se puede apreciar un poquito el pelotón, como busca ese margen izquierdo. Ahí nuevo intento, esta vez por parte de Roberto Martínez, el hombre del Bello Bikes, Horadada. Ahí con ese dorsal 53. Ahí pasando ese cruce de la Alcaná, dirección Aspe. Y nosotros, como no, dirección La Romana. Como vemos, tenemos que ir ganando altitud poco a poco, hasta prácticamente plantarnos en esos 680 metros de la población de Pinoso. Y como no mencionar, recordar también esa excelente iniciativa por parte de la organización de la Interclub Vinalopó. Recordamos la semana pasada esa prueba de Aspe retransmitida en directo a través de Multimedia Stream, lo cual a título personal ha sido también un éxito. Recordamos esas complicaciones técnicas que tiene este tipo de pruebas y desde luego siempre se puede mejorar, y desde luego alabar a la organización tal iniciativa, muy buena para el ciclismo. Ya recordamos que el ciclismo se nutre justamente de eso, de patrocinadores y de publicidad. Estamos en una disciplina deportiva que no se celebra, como decimos, en recintos cerrados. Eso es lo bonito que tiene el ciclismo. Y si no, para ahí tenemos estas imágenes. Recordamos que las podéis ver en calidad 4K en cualquier sistema de Smart TV de estos últimos televisores de última generación. También lo podéis disfrutar, ¿eh? Tenemos el PC Componentes a su rollo, que es el de tirar, mantener ritmo, y como vemos, consiguiendo su objetivo, que no es otro que de evitar esas escapadas. Ahí nos viene a la mente la del año pasado, con la salida en Monforte de Julio Alberto Amores, José Manuel Díaz y Boris Rocamora, que consiguieron prácticamente estar todo el transcurso de la prueba en escapada. Y de momento no. Ahí tenemos un pequeño intento. Está en esta ocasión Óscar Hernández, el corredor élite, que lo intenta. Aquí, como vemos, hay un poquito de viento. Tampoco es que sea mucho, tal vez el suficiente. Aquí tal vez proveniente un poquito de nuestra derecha, en el sentido de los corredores.
Y las noticias que teníamos es que por el Pla Mañá, que nos faltan aquí pocos minutos para llegar a esa recta del Pla Mañá, recordamos que es una zona que suele soplar bastante, una zona despejada. Y recordamos que se encuentra ya a una altitud cercana a los 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos en La Romana, sobre los 400. Y ahí tenemos Óscar Hernández, que va a buscar esta rotonda, giro a la derecha. Ahora vamos a hacer una pequeña circunvalación a La Romana. Y como vemos en el gráfico, ganando altitud poquito a poco. Recordamos las zonas más altas, como vemos ahí la zona de Pinoso y ese alto del Collado de la Algueña. Recordamos los pasos puntuables. En este caso hemos tenido la Alcaná de tercera. A continuación tendríamos la meta volante de Pinoso. Pues ya ese alto del Collado de la Algueña, dirección La Romana, y terminaríamos las puntuables en Hondón de las Nieves, en ese último puntuable. Por lo tanto, 4 pasos. Y aquí tenemos una zona donde prácticamente el viento era de cara, frontal. Ahí tenemos a Carlos Enrique Torres, ahí por la derecha. Ahí sabedor que queda mucho. Recordamos que estamos en estas pruebas sociales. Y los recorridos que siempre... Ahí tenemos cómo se aprecia el fortísimo viento. Ahí en esas banderas. Como decíamos, unas pruebas sociales que lógicamente pues están siempre rondando entre los 60 y 80 kilómetros. Y como no, pues es lógico que al ser pruebas sociales pues tengamos esos desequilibrios en cuanto a la participación por equipos, algo normal. Y recordamos, por ejemplo, equipos presentes hoy aquí: el PC Componentes, el Bicisport Poli, Bello Bikes Horadada, Engove Tiny Ball, el Encacon, Ovic, Master Bike Alicante, Agos, Revista Castalla. Recordamos, solo cuentan para la clasificación por equipos, los equipos lógicamente con publicidad en la licencia. Hay también Ciclo Sabater, G-Sport Ayora Turismo, y también los juniors del Jiménez Ganga o los Sub-23 Elite del Mutua Levante, Uniformes Murcia. Y también recordando la participación de María Pilar Núñez y Ángela Conesa, ahí las corredoras del Uniformes Murcia. Y hoy tendríamos también aquí del Mutua Levante, por ejemplo, Alejandro Gómez, fuera campeón de España Junior el año pasado, excelente temporada, y estrenándose en la categoría Sub-23 aquí en esta Interclubs Vinalopó. Así le mandamos un saludo a Alejandro Gómez cuando vemos el pelotón pasando la pedanía de Monóvar de la Romaneta. Y como vemos, prácticamente con ese gordo o casi la totalidad de los corredores que tomaban la salida. Recordamos, estamos aquí ahora en un tramo, como vemos, dirección noroeste, y buscando esas rectas del Mañá y poco a poco entrando en terreno más despejado. Ahí tenemos a Olaya, el portador, ese maillot azul, conduciendo con los compañeros de su equipo. Y ese maillot azul de las metas volantes. Vamos con esta excelente carretera, buscando ese cruce del Mañá. Ahí vemos a Antonio Sabater ahí por la derecha. Vemos también el maillot de la montaña, acompañado por el líder, José Manuel Díaz. Ahí tenemos listado de salida.
a poquito les vamos a ofrecer ese listado de los 198 corredores que tomaba la salida aquí en Novelda. Y como vemos, los favoritos, algo se está moviendo aquí. Recordamos, nos estamos acercando a ese terreno. Los corredores que ya saben la que se puede liar. Vino en mano, repito, años pasados, como hemos vivido un espectacular tramo aquí en estas rectas del Mañá, carretera del Pinoso. Ahí tenemos al propio Juan Carlos Botella, Camacho, damos vencedor el año pasado, ausente en Aspe, y por lo tanto, pues ante la ausencia de alguna carrera, recordamos, prácticamente sin posibilidades. Recordamos que estamos ante una prueba por tiempos y prácticamente el no finalizar una prueba, lógicamente, pues te aleja y mucho de los primeros puestos de la general. Y recordando la galopada, que son, como hemos dicho anteriormente, nos viene a la mente esa galopada de Julio Alberto Amores, José Manuel Díaz y Boris Rocamora. Y desde aquí mandarle un saludo también a Julio Alberto Amores, después de ese éxito, reciente éxito de esa plata en la prueba de puntuación, nada más y nada menos que en la Copa del Mundo de pista en Hong Kong. Así que otra medalla más para ese impresionante currículum de Julio Alberto Amores en la pista. Y muy buena noticia para el corredor de Novelda. Y ahí tenemos, se lía, como quien dice, el viento, ahora sí proveniente prácticamente de la derecha, prácticamente pegando 90 grados. Y como es el pelotón buscando ya el margen izquierdo. Y en este tipo de pruebas, como no, pues nadie se va a abrir hasta que esto no se empiece a romper. E incluso después de haberse roto, vemos que a los grupos son muy reacios a abrirse. Ahí tenemos todos buscando hueco. Ahí tenemos el propio líder evitando la sorpresa. Ahí tenemos a Pedro José López ahí pasando esa rotonda, ya prácticamente en entrada al Pla Mañá. Y aquí pues con estos pilones que hay que llevar mucha precaución, ahí muy bien indicado por los hombres de Abatel. Y como no, pues también recordarlo año tras año cómo va mejorando la organización. Está saliendo, la verdad, que unas pruebas impolutas, excelentes recorridos, muy atractivos. Ahí todos buscando posiciones. Ahí tenemos a José Manuel Díaz. Ahí tenemos el pelotón, ya se ensancha, ahí cubriendo casi ya más de 200 metros. Ahí tiramos un poquito de zoom y disculpando un poquito esos movimientos de cámara. Aquí, aunque no se aprecie, tenemos una buena tanda de rachas de viento. Ahí tenemos al propio Alejandro Gómez, el líder, Pedro José López, Torrella, ahí con el dorsal 11 también tenemos a Germán Mortés, el dorsal 76 de Raúl Serna, hay Alejandro Gómez, Javier Gil, Óscar Hernández. Ahí tenemos como en este plano se observa perfectamente ese viento pegando de 90 grados. Me temo que muy largo se va a hacer el camino dirección Pinoso para algunos. Ahí remontando el dorsal 85.
del corredor del Govic, Ángel Jiménez. Ahí tenemos a Ángel Jiménez. Ahí, por ejemplo, nos aparece ver ahí a Carlos Martín. Y vemos ahí atrás, como ya aparece un pequeño amago de cortes. Como no, ciclismo en estado puro. Ahí Mario Box. Hay un momento rodando bien, apurando la cuneta. Ahí vemos a Pedro José López buscando, ha habido pequeños intentos por delante. Atención, vemos otro grupo de 4 hombres ahí abriendo la cabeza de carrera. Aquí con el dorsal 54, Santa Teresa. Recordamos que había pasado en primera posición por ese Alto del Alcaná. Ahí tenemos a Carlos Martín. A ver, Javier Gil, Pedro José López, el hombre del Govic, Ángel Jiménez. Tiramos la cámara hacia atrás. Vemos ya alguno abriéndose, tal vez con alguna avería. Vemos el pelotón, prácticamente pelotón de casi 200 unidades, cómo se va estirando como un chicle. Ahí Torrella, José Manuel López, Sabater. Y encima el terreno picando un poquito hacia arriba. Hoy sí que tenemos mezcla explosiva. Mario García. Ahí dorsal 235 de Carlos Martín. Ahí tenemos a Javier Gil. El 234 de David Lucas. Ahí con Óscar Hernández. Ahí el líder. Ahí José Manuel López. Y aguantando. Vemos que aquí hay que buscar la rueda. Se va sufriendo. Como decimos, bonito espectáculo. La verdad que es una gozada. Yo sé que para el corredor, pues a lo mejor seguramente no le hace ninguna gracia este tipo de terrenos. Y nosotros, como no, compartir este tipo de desenlace. La verdad que muy bonito. Ahí tirando zoom hacia atrás, vemos que no termina de romperse. Tal vez el pelotón cortado ahí en 2. Hay unas 50 unidades por delante. Ahí Mario García pidiendo un poquito de colaboración. Ahí tenemos Díaz, Sabater, Torrella, Carlos Martín, Javier Gil. Hay un Carlos Martín y Javier Gil, que incluso Alejandro Gómez, que los veremos pronto ya en el campo amateur. Bueno, a ver si podríamos estar en una prueba como donde el viento también es siempre protagonista, como es la de On Tour. Ahí tenemos Javier Gil, ahí pasando David Lucas. Y ahora sí vemos como el grupo de unas 60 unidades se ha roto en 2. Ahora sí que hay un pequeño corte. Atención al arreón. Nos parece ver Pintado. Nos parece ver Óscar Hernández. Ahí los hombres del PC Componentes. Mario García. Nos ha aparecido Germán Mortés. Nos ha aparecido. Ahí vemos ese corte ahí por detrás intentando llegar. Pero claro, si no te abres, pues vas a tener muy poquita colaboración. Le digo, siempre los grupos que se cortan tienen que buscar abrirse. Pues está claro que si no abres, por mucho que quieras remontar, no vas a llegar. Eso es de cajón. Bueno, como se dice, de todo se aprende. Ahí vemos atrás, como si vemos un pequeño grupito que sí que se ha abierto a la mitad. Ahí cuando tomaba la salida María Pilar Núñez y Ángela Conesa, las dos corredoras del Uniformes Murcia. Ahí vemos por atrás, ahora sí, efectivamente cuando te quedas atrás eso es lo que hay que hacer. Abrir, llegar un poquito más del centro de la carretera. Y lógicamente que sean bastantes más los que entren.
Vemos cómo se ha quedado ahí un grupito de unas 6 unidades ahí intercalado que están a punto de entrar. Ahora veremos si lo consiguen. Ahí vemos ese grupito de 6 que se quedan. Hay unos 50 metros. Y más o menos tenemos la composición. Y decimos más o menos porque lógicamente es imposible tenerlos a todos. Pero ahí tenemos del PC Componentes 9 corredores. Ahí tenemos hombres. Que tenemos a Santa Teresa del Bello, Antonio Ramírez del Engobe, del Encacón Pons y Arenas, García y Ángel Jiménez del Gobic, Román de Agost. Tenemos también a Carlos Enrique Torres, Óscar Hernández, Israel Martínez. Ahí tenemos Miguel Rodríguez del Rodríguez Rosa y del Sport, Torrella, Correoso Pérez y Collado, Pitcher y Sabater del Ciclos Sabater. Y así aproximadamente hasta unos 33 corredores. Ahí pasando ahora por el Culebrón, que quedaría aquí a nuestra derecha. Y el viento que sigue pegando fuerte de nuestra derecha. Ahí vemos ese dorsal 58. Nos apareció de Antonio Ramírez del Engobe Tiny Ball. Ahí vemos ese grupito de 6 que teníamos atrás. Ahí se está quedando ahí a ver a puertas de entrar o de no entrar. Ahí se ha disgregado un poquito. Quedan 3 unidades. Tal vez sí que puedan entrar. Bueno, estamos cerquita de Pinoso. Hay un par de kilómetros. Ahí adelantamos la secuencia. Hay hombres del Gobic. Ahí está el propio Collado, Miguel Collado. Ahí tenemos que unos 50 segundos por detrás. Un pelotón de unas 70-80 unidades. Y nos parece ver a David Hernández. Tenemos Torrella, José Manuel Díaz, Mario García. Y hemos podido ver el dorsal, el 12 de David Hernández. Ahora sí, ahora un poquito más de entendimiento. A poquito de llegar a Agosto. Ahora, como vemos, terreno descendente. Un poquito, bajando este recho. Ahí tenemos Torrella, José Díaz, Mario García. Más o menos estaríamos por los 100 kilómetros por hora de vía. Tal vez a lo mejor un poquito menos. Cuando está por el tramo. Teníamos el viento prácticamente cara. Vemos cómo se sufre a cola del grupo. Vemos cómo se sufre. Como vemos, el grupo se va abriendo. Está bastante más de la mitad de la calada, que es lo que hay que hacer. Recordamos aquí de momento el gran beneficiado, el PC Componentes, lógicamente metiendo a 9 de sus corredores. Pues tendríamos por número de corredores al Gespor Ayora con 4. Ahí del Cacón tendríamos a 2. Del Mutua Levante tendríamos a Javier Gil, David Lucas y Carlos Martín.
y al resto corredores prácticamente sueltos. Ahí tenemos entrada a Pinoso. Hay entrada a Pinoso cuando vamos a en rótulos a mostrar la composición de este grupo. Ahí a puntito de entrar a la localidad. Hacíamos un giro a la izquierda y otro a la derecha. Recordamos, teníamos que salir dirección El Rodriguillo. Ahí cerró Carlos Martín. El grupo a la derecha, pasando por esta zona estrecha. Ahí tenemos en esta tarde fría. Recordamos, aquí bajaba la temperatura hasta los 8 grados. Bastante fresquita. Y a pesar del sol, un sol que no calentaba. Y recordamos un poquito, recordamos que ahora vamos a tener la primera de las metas volantes, así aproximadamente sobre un kilómetro y medio de la meta volante. Ahí recordamos la próxima cita, 23 de enero en Elda, a partir de las 3 de la tarde. El 30 de enero también a partir de las 3 de la tarde en Monforte. Recordamos con final en la Cueva de Orito. Ahí pasaríamos al 13 de febrero a las 3:30 de la tarde en Villena. Después 20 de febrero también a las 3:30 de la tarde en Ibi. El 27 de febrero en Ago, también a las 3:30. Todo esto en sábado. Y cerrará esta Interclubs San Vicente del Raspeig. Y caerá domingo el Pro 6 de marzo. Ya tenemos. No vamos a cortar secuencia. Vamos a mantener este plano. Ahora vamos a ver cómo se disputa esta primera de las metas volantes. Recordamos unas metas volantes encabezadas en ese momento por el propio líder, Pedro José López, con 6 puntos, que es el que arranca ahora por la derecha. Ahí tenemos, no hay nadie que le haga sombra y se va a llevar esos 3 puntitos Pedro José López. Y como vemos por detrás, hay poca ilusión por puntuar, entre comillas. Bueno, pues por ahí pasaba Pedro José López 3 puntos, Germán Mortés en segundo lugar 2 puntos y tercero Alejandro Santa Teresa 1 punto. En el momento otros 3 puntos para Pedro José López, que ya se pone con 9 en la clasificación general. En caso de finalizar la prueba, ahí continuaría de líder. Ahí tenemos el grupo cerrando Víctor Yuch. Ahí tenemos Óscar Hernández cerrando ahora, buscando. Hemos pasado ya la pedanía del Rodriguillo, hemos adelantado un poquito la secuencia. Aquí llegando al cruce de la Solana Algueña. Y aquí tenemos otra. De nuevo la composición de la cabeza de carrera. Ahora con aire a favor. Y aunque no se aprecia, pero lógicamente con nuestro GPS siempre rodando aproximadamente entre los 55 y 60 kilómetros por hora. Ahí tenemos a Camacho y a David Hernández, me parece. Y ahora con los datos del GPS, ahí sí que se va a apreciar, porque lógicamente con la cámara pues tal vez no. Y nosotros que rodando unos 30-40 metros por delante del grupo, tirando de zoom, y vemos esa velocidad que muestra nuestro GPS de la moto.
como vemos, siempre por encima de los 55 kilómetros por hora. Está rodando muy rápido. Bueno, pues vamos con las diferencias. Recordamos, grupo trasero rodando en estos momentos entre 50 segundos y un minuto. Detrás de este grupo, pasado, ahí tenemos la Solana ahí al fondo. Aquí tenemos la prueba de Aspe, la cual descendía justamente de la Solana, dirección el Algarrobo, Barinas. Sí, un excelente debut de Aspe. La localidad de Aspe del Vinalopó, que albergaba la primera de las puntuables. Una excelente carrera y se rodó muy rápido, recordamos la media por encima de los 44,5 kilómetros por hora. Ahí vemos, hacemos un pequeño repaso del grupo. Tenemos Óscar Hernández, José Manuel Díaz. Y recordamos el PC Componentes con 9 corredores. Ahí acercándonos rápidamente a la localidad de La Algueña. Aquí a nuestra derecha la cooperativa. Y ahí al fondo esa sierra. Ahí vemos las canteras del Coto. Y ahí al fondo la sierra del Argallat. Ahí por encima de los 1000 metros de altitud. Ahí tenemos cartel de entrada a La Algueña. Y recordamos el grupo ahí rondando, por lo que nos comentaba Radio Vuelta, y escuchando a Rocamora por Radio Vuelta, ahí rondando siempre ese minuto con, digamos, con el pelotón principal. Un minuto con el pelotón principal. Según las anotaciones estaba algo por encima de las 65, entre 65 y 70 unidades. Tal vez unas pocas más. Ahí tenemos casco urbano de La Algueña. Y atención, porque estamos muy cerquita de dar inicio a ese alto del Collado de La Algueña. Recordamos ese alto entre las localidades de La Algueña y de La Romana. Con una altitud ahí aproximadamente sobre los 620 metros sobre el nivel del mar. Este alto del Collado. Estamos ya en la salida de la localidad de La Algueña. Ahí con las diferencias sobre el grupo trasero, como decíamos, manteniéndose sobre el minuto de diferencia. Ahí tenemos Óscar Hernández, ese dorsal 11 de Germán Mortés, ahí por la izquierda. Y ahí con el 201, un ganador de esta Interclub Vinalopó, como es Manuel Sánchez, el corredor élite del Mundo Bike. Ahora un poco más puesto con la bicicleta de montaña. Ahí tenemos las canteras del Coto a nuestra izquierda. Ahí dejamos estas dos casetas, la báscula aquí de la cantera del Coto. Y este año vamos a poner, no vamos a cortar secuencia en este alto, pues prácticamente 2 kilómetros de subida. Vamos a poner un cronómetro en marcha, ahí lo tenemos en la parte inferior de la pantalla. Y para hacernos una idea, recordamos, hemos iniciado aquí, justo en esa curva a la izquierda donde empieza la subida. Y recordando un poquito el calendario de la Vuelta a la Marina, porque se nos acaba de informar
está suspendida la prueba de Altea. Ahí recordamos, pasaríamos al 31 de enero en Xavia, 7 de febrero en Benidorm, 14 de febrero Denia, 21 de febrero La Vila, 28 de febrero Pedreguer, 5 de marzo Gata y 13 de marzo Parcén. Recordamos, 13 de marzo Parcén, con esas subidas al Col de Rates y la Bixauca. Así que brillante colofón o final de esa Volta a la Marina. Recordamos, ya en su 30ª edición, y nosotros, pues si podemos, intentaremos estar allí con nuestras cámaras del canal YouTube en algunas de esas pruebas de esta interesantísima 30 Volta a la Marina. Ahí tenemos el dorsal 54 de Santa Teresa, ahí a mitad de subida, pegando ese arreón. Y el corredor del Bello Bikes, hora dada. Como vemos, subiendo a muy buen ritmo y rondando el 5% de desnivel. Ahí tenemos Yuch, José Manuel Díaz, Mario García, Torrella. Ahí tenemos a Víctor Yuch. Ha pegado un pequeño arreón, pero todavía queda un poquito para coronar. Ahí José Manuel Díaz, propio Santa Teresa, Mario García, Torrella. Ahí nos parece ver a Carlos Martín, Camacho. Hay algunas de las unidades de cabeza de carrera y vemos que se nos descuelgan dos corredores. Uno allí al fondo. Y ahora tirando un poquito de zoom, vemos como todavía no aparece el grupo perseguidor, el pelotón perseguidor. Ahí tenemos Mario García. Aitor Escobar nos ha parecido ver. Ahí tenemos a Yuch, ahora sí arrancando, llevándose a Héctor Pons a su rueda. Ahí tenemos Héctor Pons, ahora arranca Mario García. Ahí tenemos a Pons, que consigue pillar la rueda de Mario García. Ahí recordamos las dotes de escalador de Héctor Pons. Ahí tenemos Mario García, Pons, Yuch, ya con algún hueco. Ahí tenemos, va a pasar primero Pons, Mario García y Víctor Yuch. Y coronamos estos 620 metros de altitud aquí en el collado de la Algueña. Ahora dirección La Romana. Por cierto, para haceros una idea, 3 minutos 50 segundos. Hay para menos para haceros una idea de lo que han tardado desde el comienzo de la subida, ahí pasando la báscula hasta arriba. 3 minutos 50 segundos. Hace casi un suspiro esta subida. Aquí con el aire, con el viento a favor. Ahí tenemos a Torrella. Y con ese dorsal 168 de Francisco Pérez. Ahí Yuch un poquito más atrás. Ahí la Sierra de la Algayata ahí al fondo. Tenemos al líder de la montaña, José Manuel Díaz. De finalizar, iba a perder el maillot José Manuel Díaz, porque recordamos pasaría Víctor Yuch junto con Santa Teresa.
a contar con 5 puntos. En caso de empate, se empataban ahí esos primeros puestos, segundos puestos, y se colocaría líder Víctor Lluch, el corredor del PC Componentes. Ahí tenemos el gráfico, ya sentido descendente hasta prácticamente, podríamos decir, Aspe, carretera a favor. Y tenemos con estas heladas los almendros en flor. Mucho me temo en estos días que llevamos con temperatura bajo cero, pues alguno nos haya resentido. Ya tenemos, se mantienen las diferencias. Ahí nos cantaba Radio Vuelta. Vemos que prácticamente desde Pinoso, siempre rondando el minuto. La cabeza de carrera con el pelotón, 1 minuto. Y atención, porque estamos en el grupo perseguidor. Estamos en el grupo perseguidor. Ahí tenemos con el dorsal 55 José Diego Jara. Bueno, nos habíamos confundido. Si recordamos, estamos ante el grupo perseguidor, dando a poco más de 1 minuto de la cabeza Herrera. Y con Sergio Verdú, Fernando Díez. Ahí vemos aquí unas 60 unidades, 50 unidades, tal vez menos. Habíamos visto antes a José Diego Jara, aquí ahí con mucho interés. Ahí tenemos a Sergio Verdú. Ahí hombres del Gobi, el noveldense Fernando Díez, del conjunto del Bicisport Poli Automóviles Gomi, en este bonito tramo entre Algueña y La Romana. Recordamos, como no, volver a insistir, ver estas imágenes en 4K, en cualquier televisor de estos de nueva generación. Ahí tenemos conduciendo Fernando Díez. Este tramo favorable. Ahora estamos ahí a menos de 2 kilómetros de La Romana. Y como vemos, la velocidad de siempre rondando los 60 kilómetros. José Diego Jara. Pero las diferencias no poco a poco. Este grupo lo podríamos considerar el pelotón principal. Aquí tenemos José de Jara. Ahí tenemos ese rápido ritmo. Vale, vamos a pasar ya prácticamente por el casco urbano de La Romana. Pero como vemos, no hay mucho entendimiento en este grupo trasero. Ahí tenemos a Sergio Verdú insistiendo. Y recordamos que como estamos ante un Interclubs que se decide por tiempo, pues lógicamente todo lo que se ve aquí difícil de recuperar. Recordamos que estamos entre pruebas cortas. Hay 234 de las que se había descolgado, ha subido por el pelotón. Y vemos cómo aumentan un poquito las diferencias. 1 minuto y 10 segundos. Romana. Continúa insistiendo Sergio Verdú y el 215 de Jorge Martín de M Sonido. Ahí pasa el dorsal 83 de Javier Ortuño. Ahí vemos también al 97 de Pedro, el club ciclista Agost. Y con ese dorsal 106 que consigue aguantar aquí en este grupo pelotón principal. Ahí a su rueda Juan Carlos Botella. Y como no, el 231 de David Gor.
Ahí luciéndose esa equipación como campeón autonómico. Vamos pasando este grupito. Repetimos oportunidades. Ahí vemos cómo van aumentando las distancias. Minuto 30. Ahí pasando Alejandro Gómez. Los hombres. Y eso hay que recordarlo. El dorsal debe estar visible. Y no hay nada, pues, una solución tan sencilla como cuando ponen el paravientos. O por lo menos uno encima del paravientos y otro del maillot. Pero tal y como pone el reglamento, recordamos, debe estar bien visible. Básicamente es la identificación del corredor la que debe de estar disponible. Ahí vemos con ese aumento de la diferencia que están lógicamente por adelante, ahí dando casi perdida la batalla entre este grupo y la cabeza de carrera, con ese minuto y medio perdido. Ahí pasando, hemos pasado ahí al dorsal 77, nos ha parecido ver. A ver, correcto. Daniel Girona, del Encacón. Y así que nos vamos. Ya después de haber pasado la romana, adelantamos secuencia. Nos vamos a unos 3-4 kilómetros de Hondón de las Nieves. Y llegamos ya al grupo de cabeza. Ahí continúan los mismos, recordando, pues ahora con la única ausencia de David Lucas, bueno, que se había descolgado en ese alto del collado, ahora rodando en el pelotón. Y como vemos, el grupo comandado por los hombres del PC Componentes, manteniendo ese ritmo. Como decimos, a ver quién es el guapo que arranca y es capaz de meter tierra de por medio. Eso, desde luego, a los demás equipos pues les da mucho que pensar. Y recordamos que sus intentos en solitario o con muy pocas unidades prácticamente no van a buen puerto. Y repetimos, nos encontramos en pruebas sociales donde prácticamente no es como la categoría élite, sub-23 o junior, donde están regladas las participaciones o por lo menos la composición de los equipos. Vamos a cola, Óscar Hernández, Torrella, José Manuel Díaz, el nombre del Gobic, Ángel Jiménez, Ángel Jiménez no, Vicente García, el nombre del Gobic. Ahí rodando a cola de pelotón, ahí levantando la mano para recibir asistencia. Un avituallamiento que se cerraba justamente al paso por el Hondón de las Nieves. Ahí continúa su ritmo David Hernández, el corredor del PC Componentes, y con Camacho. Parece ver Juan Francisco García. Y aquí con el viento lógicamente a favor, prácticamente hasta llegar a Aspe. Recordamos que tenemos viento de noroeste. Lo que sí que iba a ser inevitable ese tramo de viento de cara prácticamente desde Aspe hasta la meta, situado en ese alto del Castillo de la Mola. Y ahí tenemos el ritmo de los 9 componentes, nada más y nada menos, de estas 32 unidades. Cabeza de carrera. Ahí tenemos la composición. Y atención, porque esto ya va haciendo el abanico más pequeño de cara a la general, en caso de llegar así.
Recordamos, ya llevamos con el pelotón perseguidor. Y solo nos falta un paso puntuable, como es el del Hondón de las Nieves. Recordamos, situado a la salida de Hondón de las Nieves, más o menos por la gasolinera. Ahí prácticamente a punto de hacer ese giro a la izquierda. Ahí lo tenemos. Ya entrando en la población de Hondón de las Nieves. Y recordamos el antepaso. Ahí había pasado en primer lugar. Vamos por Pedro José López por delante de Germán Mortés y Santa Teresa. Prácticamente una meta volante situada en descenso. Ahí tenemos, arranca por la izquierda Germán Mortés. Se lleva a su rueda compañero de equipo Pedro José López. Como ya decimos, es alarmante esa falta de ambición por parte de otros equipos. En los pasos puntuables, ahí tenemos Germán Mortés y Pedro José López y David Hernández. Ahí lo vemos repetido. Ahí con los jueces, lo cual a estas velocidades no es fácil ver la numeración. Ya tenemos descenso de Hondón de las Nieves a Aspe. Bueno, y después de este paso puntuable de la meta volante, recordamos, ahí en la meta volantes, como no, pues iba a continuar líder Pedro José López. Ahí segundo se iba a situar su compañero de equipo Germán Mortés. Y ahí un poquito más atrás José Alberto Olaya. Así que amplio el hueco de Pedro José López. Nada más que 6 puntos sobre Germán Mortés, pillando muchísima ventaja de cara a esas 6 próximas puntuables que nos quedan en esta Interclub Vinalopó. Ahí tenemos el Valle del Vinalopó al fondo, localidades de Aspe y Novelda, y al fondo un día clarito, Sierras de la Aitana, el fondo a nuestra izquierda, la verdad, y transparente, un aire bastante seco y la temperatura que va desplomando poco, acercándonos a la meta de ese Castillo de la Mola. Ya previstas son las 5 de la tarde. A la mano vamos con Torrella, Óscar Hernández, Javier Gil, Carlos Martín, Antonio Sabater, con ese Antonio Ramírez. 3 jóvenes corredores, pues son Javier Gil, Carlos Martín y Óscar Hernández, para tener un entretenido en la categoría amateur. Tenemos, como no, pues tenemos muy buenas noticias en el calendario como ya profesional. Esa vuelta a la competición de la Comunidad Valenciana, 5 días, excelente noticia, que podamos recuperar el ciclo, sobre todo en esta época invernal, y con las importantes figuras internacionales. Y como no, pues también mencionar, esperamos ver, como no, y si llegan a buen puerto, pruebas élite sub-23, que falta hace en la provincia. Y como no, y ya no me canso, llevo muchos años ya repitiéndolo, que mientras tengamos una prohibición de pruebas en carretera en verano, pues el ciclismo en el sureste español va a estar tocado. Y lo repito, no hay justificación, porque puede haber restricciones, pero no hay justificación para una prohibición del ciclismo. Y esto las autoridades deberían conocerlo, porque lógicamente, si una época es para el ciclismo, es la del verano.
no podemos cortar las alas al ciclismo base prohibiendo la competición en carretera, a menos, lógicamente, como ha existido siempre, que esté regulada y con restricciones. Pues nada, adelantamos secuencia, nos vamos a la salida de Aspe-Novelda. Aumenta la diferencia con el pelotón perseguidor, 1 minuto 50 o tal vez casi 2 minutos, por lo que estábamos escuchando por Radio Vuelta. Y como no, ante la pasividad, ya podemos casi considerarlo control total del conjunto del PC Componentes. Y un poquito resignación, porque la verdad es que no hemos visto ningún intento por parte de ninguno de los otros 22 corredores que no son de la partida del PC Componentes. Ahí tenemos el dorsal 123 de Israel Martínez, ahí metido en medio del corredor del Crevillente, metido ahí entre los 9 corredores del PC Componentes. Ahí lo tenemos, a Israel Martínez. Aquí pegando, como decíamos antes, el viento de cara, y prácticamente lo íbamos a tener así hasta la misma línea de meta. Ese vientecito, rachas de entre 15, 20, 25 kilómetros por hora. Y fresquito. Y de nuevo la composición. Ahí cerrando Manuel Sánchez. Ahí Carlos Enrique Torres. Ahí a rueda de Sabater. Como seguramente nos diría, excelente rueda para pillar. Y vemos los del PC Componentes cómo llevan a este grupito de unas 32 unidades, y metiendo cunetita. Ahora vamos a pillar la circunvalación de Novelda por la parte oeste, en la siguiente rotonda. Y atentos al final, no se lo pierdan. Y como no, pues seguramente, si no se lo digo, cojan la mantita y disfruten del ciclismo. En el televisor se ve fenomenal de este espectáculo que nos están dando, y en esta categoría social, esta Interclub Vinalopó, que va creciendo poco a poco. Y es lo que siempre hemos dicho, que es un acierto que varios clubs se unan a la hora de organizar. Ahí, por ejemplo, Copa Alicante Junior. Todavía a estas fechas todavía no sabemos el calendario. Ahí tal vez sí que podemos adelantar ese campeonato autonómico junior que se va a celebrar en Novelda, en el barrio María Auxiliadora, justamente donde nos encontramos. Y así esas competiciones evolutivas para el ciclismo base en categoría cadete, junior, élite sub-23, etcétera. Y esperemos también ver resucitar para la categoría élite sub-23 ahí ese trofeo Diputación. Esperemos, ya decimos que hacen falta carreras para la categoría élite sub-23 y encajarlas ahí en el calendario, y sobre todo que los organizadores no tengan miedo de que vayan a tener una baja participación. Ahí tenemos pasando en estos momentos por la circunvalación, barrio María Auxiliadora. Ahí vemos el PC Componente incansable, al igual que en Aspe, controlando la carrera de la A a la Z. Bueno, y vamos a adelantar secuencia. Vamos prácticamente ya a la zona de la carretera. Hemos adelantado ahí un par de kilómetros de secuencia. Realmente ahí teníamos ese estricto control por parte de los hombres.
No se lo pierdan. Estos 3 últimos kilómetros buscando ese santuario. Esa subida de unos 500 metros. Aunque no sea dura, que no sea muy larga, 500 metros, pero lo suficiente para incluso abrir huecos de unos pocos segundos. Pueden ser determinantes para establecer la clasificación general. Así que vamos a estar muy atentos. Los del PC Componentes a su marcheta. Ahí metido Israel Martínez también. Y ahí conduciendo. Tremenda la labor que está haciendo David Hernández ahí por de sus compañeros. Ahí volvemos a repetir la composición. Los que se van a jugar esta victoria final aquí en el Alto del Castillo de la Mola. Y como no, casi en caso de haber algún hueco, recordamos de esa bonificación de 5, 3 y 1 segundo. Pues en caso de haber un hueco, va a dictaminar también y con total seguridad el de la general. Ahí tenemos a Camacho, vencedor en el 2015. Aparece ahora Juan Francisco García. Y vemos un poco de resignación, entre comillas, de los corredores que no son del conjunto del PC Componentes. No vemos ningún intento. A falta, como no, de esas rampas finales. Ahí por la derecha podemos ver a Carlos Martín, Javier Gil, el propio líder, Pedro José López. Estamos ahora aproximadamente sobre 1 hora 45 minutos de carrera. Tremenda la labor de Camacho, ya apretando el ritmo. Esto ya se pone serio. Apretando el ritmo para buscar ese estrechamiento y esa primera rampa del Castillo de la Mola. Qué novedad. Ahí tenemos a Manuel Sánchez por la izquierda. Vemos el pelotón como ya se está ensanchando un poquito. Todos buscando posición. Y buscando ese giro a la izquierda. Atención. Ahí nos ha aparecido Manuel Sánchez, en efecto. Ahí, cuidado con ese palo, ese carril bici. Atención, primera rampa. Primera rampa de aquí del Castillo de la Mola. Ahí nos parece Javier Gil, Óscar Hernández. Los hombres del PC Componentes que siguen. Recordamos que son 500 metros, pero se pueden hacer largos. Insiste Óscar. Ahí desiste Javier Gil. Ahí llegamos Carlos Martín, Óscar Hernández que sigue. Saca esos pequeños metros. Ahí nos ha aparecido Santa Teresa. No lo podemos apreciar, que ha salido detrás de Óscar Hernández. Ahí vamos a esta curva de herradura. Nosotros, claro, vamos rodando unos 30, 40 metros por delante, tirando de zoom. Sigue Óscar Hernández. Y podemos decir que Santa Teresa no lo podemos asegurar. Ahí las rampas donde pone el público. Ahí tenemos a Óscar, que esto se le puede hacer, ¿no? Queda el último tramo. Aquí las pendientes rondando entre el 9 y el 11%. Vamos a ver a quién nos podemos encontrar aquí en la parte final. Y atención, porque es neutralizado Óscar Hernández. Ahí tenemos a Pons, José Manuel Díaz,
Lo distinguimos. Ahí tenemos mano a mano entre Pons y José Manuel Díaz. José Manuel Díaz que pega ese último arreón. Ahí tenemos a Héctor Pons, el escalador. Nos falta una pequeña curvita a la izquierda. Y ahí tenemos al actual líder de la montaña. Conseguir. Ahí lo tenemos. Último arreón. Ya tenemos victoria para José Manuel Díaz, Héctor Pons. Y atención porque tenemos ahí un pequeño corte de 4 segundos sobre Mario García, Héctor Yus, Escobar, Arenas, Pedro José López, Antonio Ramírez. Y atención porque ese huequecito de 4 segundos. Y con la misión, ahí tenemos el top 10. El top 10 de la entrada. Y atención porque le va a servir a José Manuel Díaz para colocarse como nuevo líder de esta Interclub Vinalopó. Al igual que también lo fuera el año pasado. Y por lo tanto, José Manuel Díaz, nuevo líder de la Interclub Vinalopó. Ahí cuando llega el pelotón principal. Hay aproximadamente unos 2 minutos. Perdón, sí, cerca de los 2 minutos. 2 minutos 50. Ahí por lo que tenemos en las anotaciones de las clasificaciones. Quedaría con José Manuel Díaz, nuevo líder. Héctor Pons a 2 segundos. Pedro José López a 4 segundos. Mario García en cuarto lugar a 8 segundos. Quinto se colocaba Óscar Hernández a 9 segundos. Ahí con el mismo tiempo Antonio Ramírez, Germán Mortés, Víctor Yuch. Después tenemos a Torrella a 18 segundos. Ahí vale la pena haberlo repetido. Esa parte final, tal vez si Óscar Hernández hubiera conocido mejor esto, pues de verse tan pronto, porque recordamos son 500, rondando de media el 9 o el 10%. Y al final se te puede hacer muy pesado. Ahí tenemos a Óscar Hernández. Ahí el corredor que está rodando por atrás puede ser Aitor Escobar. Está a punto de tomar contacto con él, pero vemos cómo viene con mucha fuerza Héctor Pons y José Manuel Díaz, que ya ellos han abierto su hueco con el grupo de unos pocos metros. Y ahí tenemos un final para José Manuel Díaz, que le sirve para colocarse como nuevo líder. Va a perder ese maillot de la montaña, pero como no, como es el de ese color rosa de líder de la Interclub Vinalopó. Ya tenemos final y esa ardua labor por parte de los jueces a la hora de elaborar las clasificaciones. Ahí tenemos clasificaciones de los locales: Carlos Fuerte, Fernando Díez, ahí con el alcalde de Novelda, Fran. Ahí tenemos mejor joven, el Alejandro Gómez, estrenando categoría sub-23. Ahí primer élite Aitor Escobar. Ahí primer máster 30 José Manuel Díaz. Ahí máster 40 Antonio Ramírez. Máster 50 Juan Carlos Botella. Incombustible. Ahí la primera fémina. Recordamos que tomaban la salida las dos chicas. María Pilar Núñez y Conesa. Ahí Germán Mortés, Héctor Pons, como vencedor de la montaña, y Germán Mortés como vencedor de la Metal Volantes. Ahí tenemos como tercer clasificado Mario García, segundo clasificado Héctor Pons, brillante final aquí en el Castillo de la Mola. Y ahí tenemos el vencedor hoy, José Manuel Díaz, el ilicitano. Ahí los tres primeros: José Manuel Díaz, Héctor Pons y Mario García. Por equipos PC Componentes. Y ya los maillots de líderes. En este caso sería primer alicantino. Ahí José Manuel Díaz va a acaparar
varios maillots, hay un alicantino de regularidad. Manuel Giner, el mejor joven, el corredor del Jiménez Ganga. Ese maillot blanco de joven, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Novelda. Ahí nos quedan ya pocos maillots, como son el de Pedro José López, ya con un importante hueco sobre Germán Mortés, 11 puntos. Montaña. Ahí vemos a José Manuel Díaz. Esto le correspondería a Víctor Yuch, con 5 puntos. Y ahí tenemos el maillot más deseado de Hidroten, el de líder de esta octava Interclub Vinalopó 2016, José Manuel Díaz. Bueno, y hasta aquí despedimos. Que hayan disfrutado algo más de una hora de ciclismo. Y nos vemos en otra ocasión, tal vez pronto, antes de que finalice alguna de estas etapas de la Interclub Vinalopó. Nos despedimos, hasta la próxima.